Hola, mi nombre es Claudio Palacios, yo soy neurólogo infantil del Hospital Municipal Infantil eh, y soy especialista en epilepsia pediátrica. El tema que nos reúne hoy es epilepsias y convulsiones y vamos a dividir la presentación en varias partes, en las cuales la primera va a ser definir lo que es una convulsión, vamos a ver los tipos de convulsiones, la etiología de las convulsiones, el diagnóstico diferencial, después pasamos a hablar un poco sobre epilepsia y la agrupación en distintos síndromes epilépticos. Vamos a ver una visión muy superficial sobre el tratamiento de las epilepsias y últimamente hablaremos sobre algunos tratamientos alternativos para los diferentes tipos de síndromes epilépticos. Se puede definir una convulsión de una forma muy sencilla como un trastorno paroxístico de comienzo muy brusco y terminación más o menos brusca, causada por una disfunción del sistema nervioso central. Eh, Todos sabemos que el sistema nervioso trabaja con una electricidad en un balance excitatorio e inhibitorio en una forma ordenada. Cuando hay una balance o disfunción entre los impulsos excitatorios e inhibitorios, se produce una alteración en ese balance y lleva a una disfunción del sistema nervioso y causa una crisis convulsiva. Dependiendo de cuál sea el área en la cual se produce este tipo de trastorno, vamos a tener diferentes tipos de convulsiones. Vamos a ver que hay una clasificación de los síndromes, o mejor dicho, del tipo de crisis. Y la gran primera clasificación es entre crisis parciales y crisis generalizada. En las crisis parciales, como uno puede ver acá en este esquema, bastante sencillo, están originadas en una región en concreto del cerebro y generalmente en un solo hemisferio. Eh, Depende la función que haya en el área en la cual es el comienzo de las crisis, va a ser los síntomas del paciente, por lo cual uno puede indirectamente asumir, de acuerdo a la sintomatología, la zona probable de comienzo de crisis y a veces uno lo puede también lateralizar si es una crisis derecha o una crisis izquierda. ¿Sí? Eh, las crisis parciales a su vez se pueden dividir en crisis parciales simples en las cuales las conciencias está preservada y que son generalmente originadas en la capa 4 o 5 de la corteza cerebral y a su vez esas crisis parciales simples de acuerdo al tipo al predominio de los síntomas del paciente se puede dividir a su vez en crisis motora, en crisis sensitivas o en crisis autonómicas. Motora significa que el movimiento es lo predominantemente lo que se ve en la semiografía de las crisis. En cambio, en las variantes sensitivas, generalmente son síntomas subjetivos del paciente, en las cuales uno no lo puede objetivar desde el punto de vista externo, por así decirlo, y las crisis autonómicas son las crisis en las cuales hay trastornos, ya sea en todas las funciones autonómicas del paciente. ¿Sí? Las crisis parciales simples generalmente de tipo motora, hay un predominio motor y depende de si ese predominio motor puede ser derecho o izquierdo, puede ser de comienzo en la cara, puede ser de comienzo en el pie y generalmente hay una evolución en cuanto a los movimientos de las crisis y si la crisis empieza en la cara y después se pasa al miembro superior o después al miembro inferior en forma unilateral, se dice que las crisis tienen una marcha jacksoniana, es decir,
hay una propagación a través del homúnculo en la cual a medida que se va propagando la actividad eléctrica normal se van cambiando las manifestaciones motoras. En cuanto a las crisis parciales sensitivas, generalmente se producen en forma de alucinaciones y esas alucinaciones eh, pueden ser de diferentes tipos, pueden ser olfatorias, pueden ser alucinaciones visuales o suelen ser parestesias. Generalmente las alucinaciones olfatorias tienen que ver con el lóbulo límbico, las alucinaciones visuales tienen que ver con el lóbulo occipital y las parestesias tienen que ver con el lóbulo parietal. Por eso decíamos recién que de acuerdo a si uno conoce la distribución de las funciones en la corteza, uno puede de alguna manera predecir el lugar donde comienzan las crisis. Después hay otras crisis parciales que también se llaman crisis autonómicas, en las cuales básicamente la alteración se produce a nivel de las funciones autonómicas, que puede ser taquicardia, puede ser bradicardia, puede ser aumento de la motricidad intestinal, puede ser piloerección, puede ser enrojecimiento facial, puede ser sudoración, puede ser trastornos disautonómicos a nivel de la circulación de la piel, con trastornos vasomotores y cambio de coloración en la piel, por la cual teóricamente toda función autonómica puede estar comprometida en una crisis. ¿Sí? Ahí hemos hablado que las crisis parciales a su vez se dividen en simples y en complejas. Recordamos que en las simples no hay alteración de conciencia y en las crisis parciales complejas hay una pérdida total o parcial del estado de conciencia. Frecuentemente este tipo de crisis se originan en la amígdala y en el lóbulo temporal, generalmente presentan auras, generalmente se acompañan de automatismo, y si en el hemisferio dominante es el afectado, generalmente hay una afasia posictal. Las crisis, como ven en este esquema muy sencillo también, nosotros tenemos, por ejemplo, una zona de comienzo de crisis y el paciente puede empezar con una crisis parcial simple, que a medida que evoluciona la crisis se puede hacer una crisis parcial compleja y a su vez cuando la actividad eléctrica se propaga a ambos hemisferios en forma sincrónica y bilateral, hay una cosa que se llama generalización secundaria, es decir, que la crisis empieza de una forma y evoluciona a otra forma y termina de otra forma. Las crisis a su vez pueden ser crisis puras o crisis complejas, en el sentido que crisis pura significa que empiezan y terminan de la misma forma, y crisis con evolución significa que empiezan de una forma y durante la crisis van cambiando de forma. Por otro lado, tenemos unas crisis generalizadas en la cual el origen desde el comienzo es un origen simultáneo en los dos hemisferios. Generalmente se dice que el marcapaso o la actividad eléctrica normal nace en estructuras profundas del sistema nervioso y la propagación a través del cuerpo calloso o a través de las vías centrales hacia la corteza cerebral va desde las estructuras profundas hacia la corteza, por la cual hay una difusión rápida y generalizada en forma bilateral, por la cual generalmente las crisis generalizadas hay una pérdida de la conciencia, y también las crisis generalizadas, vamos a ver más adelante, se pueden dividir en varios tipos, digamos, ¿sí? Por ejemplo, las crisis más comunes o más comunes no, pero las más conocidas son las crisis de ausencias, que se llama petit mal, que es una pérdida de la conciencia, generalmente sin pérdida del control postural, que no presentan síntomas posictales y pueden acompañarse de movimientos muy leves como un parpadeo, masticación o algún movimiento de los dedos, y es de comienzo muy brusco, de terminación muy brusca. Después también tenemos la crisis tónico-clónica generalizada o llamada gran mal, en la cual hay una pérdida de la conciencia acompañada de sacudidas musculares de todo el cuerpo, y que tienen dos fases. Tiene una fase tónica y una fase
clónica. En la fase tónica hay una postura generalmente de extensión con rotación interna de los miembros superiores e inferiores, en la cual el paciente adquiere una posición rígida y de extensión, seguida de una fase clónica en la cual hay una contractura repetitiva, clónica, con movimientos lentos de flexo-extensión simultáneo. Después, otro tipo de crisis generalizadas son las crisis mioclónicas, en las cuales las crisis mioclónicas son sacudidas breves y repentinas de una parte o de todo el cuerpo. Generalmente estas crisis mioclónicas son muy breves, menos de un segundo o varios milisegundos, en la cual puede, de acuerdo a la duración, de acuerdo al grupo muscular comprometido, haber una pérdida del tono muscular y de la postura o no, digamos, ¿sí? Generalmente estas crisis mioclónicas se las encuentran en las epilepsias mioclónicas o con crisis mioclónicas predominantes, ¿sí? Después tenemos la crisis atónica, que son una variedad de las crisis mioclónicas, o sería como el primo hermano de las crisis mioclónicas, en la cual la manifestación clínica de la crisis es una pérdida súbita del tono muscular, por la cual hay generalmente una caída y el paciente se lastima durante la caída. Son tan cortas tanto las crisis mioclónicas como las atónicas que es muy difícil saber si hay una pérdida de la conciencia o no, por lo cual dado que la duración es tan corta, uno no puede estar seguro si hay compromiso de la conciencia o no. Y después tenemos las crisis puramente tónicas, en la cual solamente hay una postura de extensión de los cuatro miembros en la forma generalizada o de alguna parte del cuerpo en las crisis parciales tónicas. Acá vamos a ver diferentes tipos de crisis. Acá podemos ver un paciente en la cual el paciente puede mover bien el miembro superior del lado izquierdo y los miembros inferiores, pero hay una pérdida del control de la fuerza del miembro superior del lado derecho, perdón, por la cual ahí la enfermera le está pidiendo que mueva los dedos de la mano en forma alternante y pueda hacerlo sobre su mano izquierda, pero no sobre su mano derecha. En este caso es una crisis hipomotora o una crisis en la cual no puede mover esa parte del cuerpo. Este otro tipo de ejemplo de crisis en la cual este paciente, como podemos ver, el padre le agarra la mano del miembro superior del lado derecho, en la cual le hace estímulo sensitivo, le aplica un poco de dolor sobre un dedo, inmediatamente uno puede ver una contracción tónica del miembro superior del lado derecho, una versión cefálica hacia el lado derecho, y después aparentemente con una fase ahora en este momento clónica bastante generalizada, y ahí la crisis cede. En este tipo de crisis puede clasificarse como una crisis refleja desencadenada por un estímulo doloroso que comienza en la parte del miembro superior del lado derecho y que evoluciona a una crisis generalizada. Dado que el comienzo de la crisis es en el miembro superior del lado derecho, suponemos que la lesión o la zona de comienzo de crisis está en el lado contralateral, o sea, en el lado izquierdo. En este caso, este es otro ejemplo de una paciente que está en vigilia conectada, comienza con un parpadeo que cada vez se va haciendo como más rápido. Hay una leve predominio del lado derecho también del paciente,
Y después vemos que a medida que va pasando el tiempo hay una desorientación o una mirada como perdida o un aura que ella puede llegar a sentir en la cual avisa y puede parpadear y avisar algo. Uno ve ahí una posición diferente de los miembros y una figura del 4 clásicamente. Esto es una crisis de comienzo parcial con una evolución a crisis tónica o tónico-clónica generalizada, básicamente con una postura de esgrimista o una postura tónica asimétrica, y ahí está en una fase clónica. Esta paciente tiene este tipo de crisis que se llama crisis de posición de esgrimista o figura del 4 clásicamente. Nos está indicando de que esta paciente tiene una compromiso del área motora suplementaria, y dado que tiene una versión cefálica hacia el lado izquierdo, se supone que mira, en este caso, la paciente, dado que tiene una versión a izquierda, el área motora suplementaria comprometida sería la del mismo lado. Fíjense que todavía la crisis persiste y fíjense que ahí aparentemente hay una recuperación de la conciencia o aparentemente una finalización clínica de la crisis. Fíjense que en esta paciente la evolución, el comienzo, la evolución y la terminación de la crisis no ha sido igual, sino que empieza de una manera, evoluciona de otra manera y termina de otra manera diferente. Esto es clásicamente, fíjense que ya ahí la crisis ha pasado y la paciente puede volver a, a, a su postura habitual. Impresiona ver una negligencia de la mano del lado izquierdo, que eso es un signo posictal porque ya se ha recuperado de la crisis, pero dado que hay un déficit posictal, es probable que el déficit también ayude a identificar la zona en la cual comienzan las crisis o está comprometida durante las crisis. Fíjense que la mano izquierda de la paciente es como que tiene menos motricidad, igual que la parte izquierda de la cara, por la cual es altamente probable que la zona de comienzo de crisis o comprometida durante la crisis esté en el hemisferio izquierdo. Fíjense, este es otro caso en la cual este tipo de crisis es una crisis que entra en la clasificación de crisis generalizadas, pero es una crisis que se llama espasmos en flexión. Espasmos es una contractura muscular violenta que produce un movimiento rápido, muy brusco y de muy corta duración, en la cual hay una flexión de miembros superiores, una flexión de miembros inferiores y flexión del cuello, que produce al bebé que tenga una posición como de una posición fetal transitoria, y después después se termina en la crisis. Esto entra dentro de una clasificación separada de tipo de crisis convulsivas que se llama espasmos o espasmos epilépticos, que a su vez pueden ser, de acuerdo si predomina la flexión o la extensión, puede ser espasmos en flexión o espasmos en extensión o mixtos, digamos, sí. Ustedes pueden ver acá un paciente. Lo primero se veía el electroencefalograma, en la cual se veía la descargas, en la cual estaba parado y hay una pérdida repentina del tono muscular que le produce a él una caída. Fue muy breve, muy brusca. Esto es clásicamente una crisis generalizada tipo atónica, en la cual hay una pérdida del tono muscular y le produce la caída del paciente. Este otro ejemplo es también una crisis de comienzo parcial, simple, en la cual el paciente avisa de que va a tener una crisis. Vamos a ver durante el transcurso de la evolución de la crisis que
hay una evolución a una crisis parcial simple, a una crisis parcial compleja, con compromiso del miembro superior del lado derecho. Vamos a esperar. Hay una flexión del miembro superior con una apertura ocular y una versión cefálica seguida de una versión ocular hacia el lado derecho. Ahí hay como una recuperación parcial. Entonces fue una crisis parcial simple con una seguida de una crisis parcial compleja de muy corta duración. Ya ahí el paciente ha salido de la crisis y responde a los comandos habituales del paciente. Fíjense que ahí, en este caso, este paciente tiene un aura en la cual presiona el botón de eventos clínicos, por la cual hay una sensación subjetiva y empieza a tener lenguaje en forma automática, es decir, un lenguaje sin ningún tipo de coherencia, ni en cuanto a nivel fonológico, ni en cuanto al sentido, con un automatismo bucal. Fíjense los movimientos de la boca y un movimiento automático de los miembros superiores, sobre todo la cintura escapular, y habla en forma automática. Eh, Básicamente esta es una crisis parcial entre simple y compleja. No estamos seguros exactamente si hay una preservación completa de la conciencia o no, asociado a muchos automatismos, digamos, ¿sí? Ahora la crisis pasa y la recuperación de la conciencia es completa. La enfermera le pide que responda o que repita lo que ella le está diciendo y la paciente lo puede hacer. Bueno, en cuanto a la etiología de las crisis convulsivas, podemos ver o podemos diferenciarlo en tres grandes grupos. Un grupo son las epilepsias idiopáticas. Idiopática significa que no se conoce la causa. En este grupo se engloban muchos tipos de convulsiones, pero en los cuales cada vez más, a medida que se van conociendo los diferentes grupos de enfermedades, sobre todo los que tienen que ver con las enfermedades genéticas y las mutaciones de los canales de sodio, de potasio y de calcio, y todas las canalopatías y las mutaciones nuevas que se están descubriendo en los últimos tiempos, este grupo de epilepsias idiopáticas se va disminuyendo y va pasando a ser epilepsias secundarias, digamos, ¿sí? Dentro de la epilepsia secundaria significa una epilepsia en la cual puede estar provocada por diferentes uh, factores que pueden dañar el sistema nervioso central. Potencialmente cualquier factor que pueda dañar el sistema nervioso central puede producir una convulsión. Dentro de otros factores se encuentran los traumatismos de cráneo, se encuentran los accidentes cerebrovasculares, ya sea en forma isquémica o en forma hemorrágica, se encuentran las infecciones del sistema nervioso, ya sea infecciones virales, parasitarias, bacterianas. Se encuentran también las malformaciones del desarrollo cortical, y bueno, y después está dentro un grupo que se llaman epilepsias o convulsiones criptogénicas, en las cuales se supone que hay una causa patológica subyacente, pero con los métodos complementarios actuales no se le puede poner un rótulo diagnóstico preciso, y diríamos que la criptogénica estaría dentro en la clasificación en el medio entre lo que es idiopático y lo que es secundario. Generalmente en las sintomáticas hay una alteración anatomofuncional, el foco epileptogénico está bien identificado, que siempre generalmente ha estado presente y responden generalmente bien al tratamiento.
En las epilepsias del grupo criptogénico, generalmente es una causa desconocida, puede ser genética y no se identifica un foco específico y hay mala o nula respuesta al tratamiento. Y en el caso de las epilepsias idiopáticas es un proceso patológico que ocasiona un centro epileptogénico, se tiene bien identificada la zona problemática y una moderada respuesta al tratamiento. En cuanto al diagnóstico de un paciente que sufre una convulsión, tenemos que la anamnesis es fundamental, tenemos que ver si el paciente ha tenido algún traumatismo de cráneo, algún accidente cerebrovascular, alguna tumoración, algún consumo de sustancias, ya sea alcohol, drogas, eh, algunas drogas de uso no legal o alguna droga que tenga que ver con alguna medicación específica, si tiene alguna infección del sistema nervioso y obviamente hay que hacer un examen físico completo para descartar o para tratar de determinar si uno puede encontrar algún déficit neurológico asociado que coincide con la zona de comienzo de crisis. Hay que ver bien la maduración del paciente y hay que ver bien el tema de la exploración de la piel. Tenemos que hacer una pregunta si hay un diagnóstico previo de epilepsia o no. Si hay un diagnóstico previo de epilepsia y es positivo, hay que ver si el paciente ha hecho bien el tratamiento antiepiléptico. Esto significa de que se ha tenido una buena compliance con la medicación o se ha tomado la medicación de forma correcta y si la medicación que está tomando es la medicación de acuerdo al tipo de síndrome o al tipo de convulsión que el paciente tiene. Si el paciente no tiene epilepsia previa, o sea, estaríamos frente al debut de una convulsión y la pregunta que surge ahora en este momento es si es una convulsión sintomática aguda o no. Si es una convulsión sintomática aguda, para eso hay que hacer un análisis de laboratorio en la cual hay que hacer todos los electrolitos, básicamente para descartar causas metabólicas de convulsiones, hay que descartar infecciones, hay que hacer una neuroimagen y hay que hacer también un electroencefalograma para poder determinar si hay una predisposición biológica a la repetición de las crisis convulsivas. Esto es lo que básicamente se refiere a convulsiones y ahora vamos a pasar a otro escalón más alto de qué pasa cuando las convulsiones se ocurren a repetición. Entonces, cuando los pacientes tienen convulsiones a repetición, se dice que el paciente tiene epilepsia y se puede definir epilepsia como dos o más crisis no provocadas o una crisis no provocada asociada a una condición neurobiológica de repetición de crisis convulsivas. Condición neurobiológica puede indicarse como cualquier proceso que predisponga a una persona a tener crisis convulsivas. Generalmente la epilepsia es una enfermedad crónica o tiene presentación crónica y hay una recurrencia de fenómeno paroxístico de crisis o convulsiones ocasionadas, como decíamos recién, por descargas neuronales desordenadas y excesivas que se originan en el sistema nervioso. Básicamente la epilepsia tiene una distribución mundial con diferencias regionales, pero es una enfermedad que afecta a todas las razas y en todos los lugares del mundo. Tienen los datos epidemiológicos más importantes se dicen que tiene una incidencia de 100.000 convulsiones por cada año en Estados Unidos y al 6 al 10% de las personas en general van a tener una convulsión en algún momento de su vida, de las cuales de ese 6 al 10%, 1 o 2% tendrá convulsiones recurrentes, o sea, tendrá epilepsia. O sea, 6 al 10% una convulsión, de las cuales eso, el 1 al 2% puede tener directamente epilepsia. La epilepsia tiene unos picos de incidencia más altos en la niñez, en los recién nacidos especialmente,
hace una meseta a nivel de la adolescencia y la vida adulta, y hace un pico en la cual se eleva la incidencia hacia los últimos años de la vida. De todas, una cosa específica que la gente que hace epilepsia o los neurólogos dedicados a la epilepsia tienen que tener es que la epilepsia es una enfermedad, son síndromes epilépticos, no es una sola enfermedad. Y como síndrome nosotros tenemos diferentes formas de presentación y diferentes formas de agrupación y diferentes formas de causas de epilepsia. Nosotros, de acuerdo a la historia clínica del paciente, de acuerdo al examen físico del paciente, de acuerdo al tipo de convulsiones, de acuerdo a la evolución de la epilepsia, de acuerdo a a la neuroimágenes y de acuerdo al electroencefalograma y algunos test genéticos o metabólicos, uno tiene que agrupar toda esa información y tratar de clasificarlos dentro de una clasificación de síndromes epilépticos. ¿Sí? La clasificación de síndrome epiléptico, si bien ha habido muchas modificaciones de acuerdo a la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia en el último tiempo, la más usada es el año 89, hay una revisión nueva ahora en el año 2015, y las divide generalmente a los síndromes epilépticos por edad. Hay muchas formas de epilepsia que se llaman edad, o que se dicen que son edad dependiente. Edad dependiente significa que aparece en determinada edad y no en otra edad, por la cual, de acuerdo al momento de comienzo de crisis, uno sabe más o menos qué tipo de síndrome uno podría estar hablando, digamos. ¿Sí? Es poco probable que una convulsión de un espasmo de inflación de un síndrome de West empiece después de los 2 años de vida o antes de los 6 meses de vida, por la cual si hay un espasmo de inflación que empieza antes de esa edad, es poco probable que estaríamos en presencia de un síndrome de West, por lo menos de los clásicos, digamos, ¿sí? Entonces tenemos síndromes epilépticos propios del periodo neonatal, tenemos síndromes epilépticos propios de la lactancia, tenemos síndromes epilépticos propios de la niñez, tendremos síndromes epilépticos de la edad adulta, y tendremos síndromes epilépticos de causas desconocidas y síndromes epilépticos que no son clasificables, en la cual no se pueden entrar en una categoría específica, más allá de todos los esfuerzos que uno haga en poder ponerlos en diferentes tipos de síndromes. Una cosa importante es en cuanto al tratamiento farmacológico de las convulsiones. Generalmente es difícil por ahí determinar cuál es el momento del tratamiento o del comienzo del tratamiento. Generalmente uno inicia el tratamiento farmacológico cuando hay crisis tónico-clónicas o crisis mioclónicas, cuando el paciente ha presentado más de una crisis, cuando ha tenido una crisis o un electro claramente patológico que confirma el diagnóstico de epilepsia, o cuando tiene una sola crisis, pero esa crisis potencialmente, la recurrencia de esa crisis puede poner en riesgo la vida del paciente, en el caso particulares de caídas o ahogamientos. Nosotros tenemos un arsenal muy grande en cuanto a los diferentes tipos de drogas antiepilépticas conocidas, de acuerdo a hay actualmente drogas de primera, segunda y tercera generación, y no todas las drogas son para todos los tipos de convulsiones y todos los síndromes epilépticos, y paradójicamente algunos grupos o familias de drogas pueden empeorar algún tipo de síndromes, por la cual la importancia de poder hacer un diagnóstico certero del tipo de síndrome para elegir la medicación que uno va a usar para el tratamiento de drogas. Es sabido que la carbamazepina puede empeorar las crisis generalizadas, o los síndromes epilépticos generalizados, y la lamotrigina puede empeorar las crisis mioclónicas, por lo cual
insisto, es muy importante el diagnóstico diferencial de los tipos de síndromes para hacer una buena elección de la droga para la epilepsia. Otra clasificación que se puede, otra elección, mejor dicho, que se puede usar es de acuerdo al tipo de mecanismos de acción de las drogas, y como ustedes pueden ver en esta diapositiva, hay drogas que que actúan de manera presináptica y hay drogas que actúan de manera postsináptica. Entonces, de acuerdo a donde nosotros querramos que actúe la droga o el mecanismo de acción de la droga, vamos a elegir el tipo de droga, sobre todo en los pacientes que requieren combinación de drogas, porque siempre uno busca combinar o asociar politerapia con drogas que no compartan el mismo mecanismo de acción, dado que al compartir el mismo mecanismo de acción, las probabilidades de la aparición de efectos adversos de las drogas es mucho más alto y la efectividad no se suma, no es sumatoria, como si uno elige drogas de mecanismos de acción diferentes. En cuanto a es sabido que el 30% de las drogas, el 30% de los pacientes con epilepsia son resistentes a las drogas tradicionales o convencionales, y se dice que un paciente cuando ha fallado dos o más drogas o dos o más esquemas terapéuticos, ya sean en monoterapia y después en biterapia, un paciente tiene una epilepsia farmacoresistente o una epilepsia refractaria. Por la cual uno cuando se enfrenta a esta situación tiene que plantearse tratamientos alternativos. No sé si alternativos es la mejor palabra para este tipo de tratamientos, pero son tratamientos diferentes, con un enfoque totalmente diferente al tratamiento clásico farmacológico de la epilepsia. Uno de los tratamientos diferentes es la cirugía de epilepsia, y la cirugía de epilepsia está básicamente enfocada a un subgrupo de pacientes con epilepsias refractarias. Si bien este no es el objetivo de ver qué tipo de cirugías uno tiene, pero básicamente hay cirugías que se llaman cirugías lesionales o curativa, que curar al paciente es el objetivo de la cirugía, o cirugía de epilepsias paliativas, como para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Dentro de cuando uno habla de cirugía de epilepsia, tiene que tratar de identificar a un paciente ideal, lo que se llama candidato ideal para el tratamiento quirúrgico, y generalmente el tratamiento o el paciente ideal para el tratamiento quirúrgico es a un paciente que tenga una epilepsia parcial, idealmente una epilepsia lesional, que tenga todas crisis focales, que que el comienzo de la crisis o el área epileptogénica sea identificable en todas las crisis, que la zona de comienzo de crisis coincida con la lesión, y que no se superponga con un área elocuente importante. Esto significa que sacando el área de comienzo de crisis o el área epileptogénica, después de una ablación quirúrgica no haya un déficit importante en la cual sea incapacitante para el paciente. En estos casos, o en la gran mayoría de los casos, sobre todo en los resultados de la epilepsia, sobre todo de la cirugía de epilepsia, sobre todo en la epilepsia del lóbulo temporal, hay un 60% de probabilidades de un estado libre de crisis en los mejores resultados. En otros lóbulos es mucho menos probable el éxito quirúrgico. Se habla de porcentajes bajos como en el lóbulo temporal, que llegaría, perdón, el lóbulo frontal, que llegaría al 30-35%, el lóbulo parietal y occipital más o menos alrededor del 48% y el lóbulo temporal el 60%. Y por último tenemos un tratamiento que se llama dieta cetogénica para el tratamiento de la epilepsia refractaria. Esto es conocido desde hace un montón de tiempo. Surgió de la observación de que en la edad antigua los pacientes con epilepsia, que era considerada una enfermedad contagiosa, una enfermedad de los dioses y muchas otras
mitos, se los apartaba a los pacientes y se los metía en prisión y no se les daba de comer. Los pacientes entraban en una cetosis inducidas por el ayuno y paradójicamente mejoraba la epilepsia. Entonces, a raíz de esa observación se empezó a trabajar sobre una dieta en la cual se produzca cuerpos cetónicos en reemplazo de la glucosa tradicional como energía para el sistema nervioso, por lo cual comiendo, por supuesto, dado que, digamos, si no come el paciente no puede vivir. Entonces, se usó la dieta modificada de Atkins, en la cual es una dieta básicamente en un contenido muy alto de hidrato de grasas, con un contenido muy bajo de hidrato de carbono, una relación que puede ser 4:1, 3:1 más o menos. En ese estado metabólico, por así decirse, hay un alto contenido de cuerpos cetónicos, bajo contenido en glucemia, y los cuerpos cetónicos tienen un efecto protector contra las crisis convulsivas. Entonces, teóricamente, la dieta sería como un tratamiento más farmacológico, por así decirlo. Como le decía recién, es una dieta modificada con alto contenido en grasas y bajo contenido de alto carbono. Hay diferentes tipos de dieta. Está la Atkins clásica, la Atkins modificada. Ya viene ahora en un preparado comercial con un polvo para reconstituir, en la cual con la reconstitución de una leche, ya viene con todos los contenidos listos, con una proporción ya fija de la relación. A su vez viene con aditamentos de las vitaminas necesarias para que, dado que la restricción de alimentos es muy alta, los pacientes requieren un aditamiento extra de vitamina. Puede hacerse la dieta en forma casera, artesanal. Es muy complicada el tema de la preparación artesanal y es difícil la adherencia en pacientes pediátricos, sobre todo en pacientes pediátricos ambulatorios y que tienen una vida relativamente independiente, dado que es una dieta que tiene que comer mucha grasa y poco hidratos de carbono. Y cualquier desviación mínima de la dieta hace que se pierda la relación y que bajen las cantidades de cetonas en orina, y eso hace que pierda la efectividad de la dieta. Y con una efectividad general del 30% para las epilepsias refractarias, sobre todo las epilepsias generalizadas. Hay otro tratamiento que es un tratamiento no convencional que se llama estimulador del nervio vago. Esto básicamente consiste en un implante de un estimulador eléctrico que se coloca a nivel de subcutáneo, a nivel de la parte anterior izquierda del tórax, y se conecta con un cable hacia el nervio vago. Este aparato genera un impulso eléctrico que tiene una amplitud y una duración variable, que uno lo puede manejar de afuera a través de un magneto. Esto envía un impulso eléctrico una vía retrógrada hacia el sistema nervioso central, sobre todo las estructuras profundas asociadas con los núcleos del nervio vago, y esto aparentemente produciría un efecto inhibidor de los impulsos excitatorios asociados a las convulsiones o a la epilepsia, básicamente. Como le decía recién, esto se programa desde afuera y bueno, de acuerdo a la evolución uno puede aumentar la amplitud, aumentar la frecuencia para tratar de llegar a un estado libre de crisis. La efectividad de este tipo de tratamiento es alrededor del 40%. Y tiene una ventaja extra en la cual el paciente que tiene crisis de comienzo parcial, sobre todo con aura, puede con un magneto que lleva en su reloj producir una descarga extra del estimulador para abortar una crisis. Pero bueno, eso requiere un entrenamiento como especial. ¿Sí? Dentro de las otras tratamientos alternativos o diferentes está el uso del cannabidiol y otras hierbas medicinales. El cannabidiol está últimamente como muy en boga en cuanto a un reporte
que empezó en Estados Unidos sobre el tratamiento de un síndrome de Dravet con cannabidiol con un éxito terapéutico bastante bueno. A partir de ahí se hizo una difusión por las revistas importantes y mucha gente lo está usando. Es importante aclarar que las hierbas más comunes que uno dispone actualmente es el cannabis, pero es un tratamiento que no está aprobado en Argentina como uso medicinal, por la cual esto es un tratamiento totalmente off-label. No se consigue en Argentina el cannabis en preparado con para uso medicinal con una dosis conocida. Se supone que el cannabis tiene dos principios activos básicamente. Uno es el cannabidiol y otro es el THC. Y las diferentes tipos de cepas de plantas de cannabis tienen diferentes proporciones de cannabidiol. Uno busca una cepa de plantas que tenga alto contenido en cannabidiol y bajo contenido en THC, que es el que tiene el componente psicoactivo. Eh, y se ha descubierto un sistema cannabinoide endógeno que es muy parecido al sistema de las endorfinas endógenas, por la cual aparentemente el efecto antiepiléptico estaría dado por una activación del sistema cannabinoide que aparentemente estaría relacionado con las endorfinas y con un sistema inhibitorio. Sí. También está una estimuladores profundos y estimuladores corticales. En las diapositivas de arriba ven el implante de un electrodo profundo que aparentemente funcionaría más o menos parecido como el estimulador vagal, pero nada más que el estímulo, en vez de hacerse a través del nervio vago, se hace con el implante de un electrodo a profundidad, sobre todo los núcleos talámicos, y que el aparato productor de electrodos es más o menos parecido al estimulador vagal. En la diapositiva de abajo ven una estimulación magnética transcraniana, que eso está en vías de estudios todavía y no hay no está aprobado para el uso de la epilepsia todavía en ninguna parte del mundo. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias por su atención y cualquier pregunta se pueden dirigir a mi email, que es palaciosclaudio@hotmail.com. Gracias.